Este, licenciado, si gustas, Alfonso, comenzar con esta sesión, por favor, adelante. Bienvenido, la sesión es toda tuya. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenidos. Quiero agradecer en especial a Rubí Sánchez y a la Asociación de Empresarios de Iztapalapa por la invitación. Mi nombre es Alfonso Troncoso. Yo cuento con una experiencia amplia en el sector de la tecnología y la ciberseguridad. Ya llevo 29 años de experiencia. He participado en empresas del sector industrial y el sector financiero como Bacardi Compañía, Generac Power Systems, BBVA, Santander, OpenCap Financial Group, Caja de Ahorros Mediterráneo, Hipotecaria Nacional, entre muchas otras. Para mí es un privilegio compartir con ustedes esta tarde y charlar acerca de la transformación digital en México. El tema es muy extenso, por lo que intentaré hacer un recorrido muy general que los ponga en contexto del tema y los avances más importantes de la tecnología y la ciberseguridad. Este es un nombre alterno de la presentación, ya que el objetivo de esta empresa es encontrar alternativas para ser más rentables. Mi objetivo durante esta presentación es fomentar en ustedes la inquietud de ver a la tecnología como la mejor alternativa para incrementar la productividad dentro de sus empresas. Sembrar en ustedes ideas muy particulares en cada una de sus empresas para toma de acción inmediata y llevarlas a la realidad. Y pues bueno, a quien no le interesa ver una plática sobre cómo reducir costos e incrementar mis utilidades al mismo tiempo. Espero que al final de la presentación pues ustedes tengan un panorama claro sobre esto. Pues bueno, comencemos un poco con los antecedentes. Vamos a describir un pequeño análisis de las condiciones actuales en las que se desarrollan las empresas en México. Como saben, desafortunadamente en la actualidad pues hay un nulo crecimiento de la economía. Se calcula una caída del Producto Interno Bruto de menos 8.6 hasta un menos 10.5 y desafortunadamente el panorama pues cada vez se ve peor. Hay una caída en los niveles de inversión histórica. La inversión total nacional representó apenas el 17.9% del Producto Interno Bruto. Como saben, la tasa de crecimiento de inversión privada es lamentable y la tasa de crecimiento de la inversión pública pues también, ¿no? Ahora bien, dentro de los principales riesgos a los que nos enfrentamos en el 2020, podemos identificar los siguientes. Existe una falta de inversión internacional. El INEGI reportó la semana pasada una caída del 38.4% anual a la inversión fija bruta. INEGI también reportó una caída del 23.5% anual en el gasto de consumo. Hay una falta de financiamiento y un riesgo de liquidez altísimo. 76% de las pymes no tienen acceso, según INEGI, y la inestabilidad mundial atenta con las instituciones financieras que cuentan con un índice de cartera vencida actualmente del 2.4, pero que se estima puede llegar a incrementar hasta un 18.7, lo cual es brutal. Hay una escasa coordinación con grandes empresas. El 95% de las pymes no se vincula a cadenas de valor, de acuerdo al INEGI. Las condiciones gubernamentales son muy inestables. Las finanzas públicas son inciertas y algunas empresas de Estado como Pemex se encuentran muy vulnerables, lo que dificulta el equilibrio de las finanzas públicas. Igual los cambios normativos y las condiciones de operación pues son muy variantes en estos últimos días. El comercio ilegal y la economía informal ha crecido bastante. La falta de condiciones estables del comercio ilegal y el mercado de negocios se convierte en una alternativa en crecimiento que atenta contra las empresas bien establecidas. Otro tema muy importante es la cibercriminalidad que va creciendo. Durante la pandemia la vida cotidiana se trasladó a Internet
y los delincuentes cibernéticos han identificado nuevas oportunidades para atacar a los usuarios de Internet. Tan solo en México se reportaron 7.700 millones de dólares en pérdidas y se estima 33 millones de consumidores afectados. Y por último, pues tenemos la baja productividad e innovación, la pasividad de las empresas que insisten en seguir trabajando de manera tradicional. Estos son algunos de los riesgos que yo he recopilado y considero muy importantes que tenemos. La época de confinamiento que vivimos en la actualidad ha sido devastador para muchas empresas que incluso han desaparecido en su totalidad. Por ejemplo, la industria restaurantera ha sido muy golpeada por este cambio de paradigma, donde solamente las empresas que han innovado en medio del caos han sabido sobrevivir. Dentro de las lecciones más importantes que podemos mencionar, pues se encuentran las siguientes. Tenemos que las condiciones del mercado han cambiado, o sea, ya definitivamente ya no es lo mismo que era antes. Yo creo que va a haber un parteaguas el post-pandemia. Debido a la pandemia, los servicios, canales de distribución, expectativas del cliente, la publicidad, la difusión, entre muchos otros aspectos, ha evolucionado completamente. Todo ha sido muy rápido y sin un patrón predecible. Dada la incertidumbre, las empresas deben ser ágiles, de arriba abajo, para responder proactivamente a las inquietudes de empleados, accionistas, clientes y proveedores. La adaptabilidad y la flexibilidad son factores de éxito. Hay que estar preparados para las crisis y siendo realistas, yo creo que la mayoría de las empresas no tenía previsto pasar por esta situación. La capacidad de respuesta se genera cuando se anticipan los peligros. De ahí la necesidad de tener un área responsable de la gestión de riesgos. La comunicación y el conocimiento del cliente son fundamentales. Con el uso de la tecnología, las distancias se han acortado. El trabajo remoto es una realidad, las exigencias y necesidades del cliente evolucionaron. No entender esta situación nos destina pues, prácticamente a estar fuera de la jugada. La tecnología, pues hoy es una necesidad. Existen nuevos estándares de colaboración. Más allá de los costos, hoy es necesario elegir la opción adecuada que nos permita dar continuidad al negocio. Existen muchas alternativas nuevas que debemos saber cómo capitalizar a favor de nuestra empresa. Invertir tiempo para informarnos, algo también muy importante. La digitalización, la inteligencia artificial, el Big Data ponen a nuestro alcance grandes olas de datos e información. El gran desafío es filtrar la información a partir de fuentes confiables, además de generar y procesar nuestros propios datos como un nuevo factor clave de la competitividad. Y por último, pues aceptar los nuevos paradigmas. El futuro que pensábamos ayer ya no es el mismo que visualizamos hoy. Si ayer decíamos que el mundo era antes y después del Internet, hoy nuestra realidad es diferente después del COVID. Ello nos obliga a partir de una nueva perspectiva. Y pues bueno, a continuación podemos apreciar un diagrama que nos hace reflexionar sobre el comportamiento de sus empresas durante este periodo de confinamiento. Es muy importante estar conscientes que la posibilidad de vivir un semáforo rojo nuevamente se encuentra muy latente, por lo que tenemos que ser muy ágiles en desarrollar estrategias que nos permitan situarnos en una zona de crecimiento y no en una de miedo por la incertidumbre. Sobre este punto los invito a recapacitar por un instante sobre los casos prácticos que hemos estado viviendo y nos han cambiado la vida durante la pandemia. Por ejemplo, el caso de Liverpool, que como muchos de ustedes saben es una empresa de tiendas departamentales y retail en México, una de los grandes monstruos más importantes, que se ha visto afectada por el cierre de sus tiendas, ¿no? Y ellos en su momento, cuando empezó todo este tema del confinamiento, quisieron reaccionar hacia las compras por internet, pero su reacción fue demasiado tarde. Aunque ya tenían algo montado, el servicio y la atención que tenían que dar para solamente atender por internet pues era deficiente. Sus entregas, su proceso y logística de entrega era muy deficiente y existieron muchas quejas en su momento por la atención que ofrecía Liverpool.
Por el contrario, Amazon ofrece un excelente servicio de compras a distancia, con un servicio de entrega al día siguiente, una amplia gama de productos, buenos precios y un sistema de devoluciones muy confiable. Yo recuerdo como una anécdota que necesitaba adquirir un chupón para mi niño que lo rompió, y en ese momento pues no podía salir a Liverpool. Ahí hay una marca muy especial de chupones que vienen de Italia, yo la verdad no sé de eso, y venía un paquetito de 4 que me costaba 600 pesos. Y pues desesperado acudí a Amazon, y en Amazon encontré el paquete, pero pues ya de venta por pieza, ¿no? Individual, con un costo de 120 pesos y con entrega gratuita y de manera instantánea, ¿no? Entonces, pues esa experiencia para mí fue fundamental, porque ahora yo soy un cliente fehaciente de Amazon, que hay que reconocer que tiene un proceso muy ágil, que se adaptaron muy bien, que ellos han crecido bastante durante este periodo de confinamiento, porque ellos justamente llegan a cambiar toda la paradigma de las personas, ¿no? De los consumidores. Y pues bueno, bajo esta reflexión, pues tenemos que darnos cuenta nosotros cómo queremos afrontar esta pandemia, ¿no? Si en una zona de miedo, donde estemos alertados de lo que vaya a pasar y a la defensiva, si realmente estamos aprendiendo de esta situación, o si incluso ya vamos más allá y tenemos un grado de madurez suficiente para crecer y buscar alternativas de negocio que permitan incrementar nuestra cartera de clientes y los servicios que hoy ofrecemos. Por lo anterior, lo más importante es reflexionar sobre qué estrategias podemos adoptar para encontrar preparados cuando llegue el momento de la verdad. Así que reflexionemos sobre estos, que pueden ser aspectos fundamentales para tenerlos presentes y adoptarlos cuanto antes. Vale mencionar que esta presentación la he pensado primordialmente en las micros, pequeñas y medianas empresas, las famosas MIPYMES, ya que son el 95.4% de las empresas en México. Un 3.6% son pequeñas empresas, otro 0.8% de las pymes en México están conformadas por medianas empresas, y en suma todas juntas representan el 99.8% del ámbito empresarial en nuestro país. Entonces, yo estoy convencido que a quien más debemos de apoyar para salir adelante y sobre todo para impulsar la economía de México es a las pymes. Y bueno, dentro de estas estrategias, la número 1 es aprender siempre a implementar mejoras en el negocio. De acuerdo con el INEGI, el 44.9% de las pymes eluden el tema de la capacitación, el aprendizaje, se limitan a los procesos cotidianos, y las oportunidades de mejora que se ven las basan pues en su operación de día a día. Un factor también muy importante es vincularse con otras empresas, que alrededor del 95% de las pymes no participan en cadenas globales, de acuerdo al INEGI en el 2019, en su mayoría por falta de información. El mundo de hoy pues necesita de alianzas, y de alianzas con consultores, con empresas estratégicas, con distribuidores. Hay que buscar y aprovechar todos los canales para poder tener una vinculación inteligente en nuestras empresas. Prepararse para buscar distintas opciones de financiamiento. La clave será conocer pues cuáles opciones existen y compararlas. El desconocimiento acerca de la oferta y lo que limita el acceso, sobre todo, será esencial para lograr una excelente administración de nuestras empresas. Si queremos crecer, tenemos que saber identificar fuentes de financiamiento confiables y estables. Y por último, y la más importante, es la tecnología es una verdadera amiga de las empresas. En 2020, las pymes debieron invertir en habilidades, innovación y tecnología si quieren aumentar su productividad. Y desafortunadamente las pymes suelen tener una débil adopción a la tecnología. Le tienen miedo a la inversión y le tienen miedo a la innovación. Como hemos visto hasta ahora, el panorama es
muy complicado, urge tomar acción y de manera inmediata, antes de que sea demasiado tarde. Yo sé que la pregunta es más complicada, pero ¿por dónde iniciamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar? Y pues en primer lugar tenemos que saber identificar a nuestro mejor aliado, que sin duda alguna es la tecnología. Sobre todo considerando que estamos viviendo una era de cambios drásticos y que las nuevas generaciones se empujan a pasos agigantados. Tenemos que estar conscientes de cimentar en el presente lo que va a representar nuestro futuro a desaparecer, como lamentablemente lo hemos visto con muchas empresas. Vamos a ver ahorita un poco de la evolución de la tecnología en estos últimos 10 años. Ha habido una revolución muy importante, que es lo que conocemos como transformación digital, y que ha cambiado al mundo por completo. La evolución del Internet y la aparición y consolidación del cloud computing, que veremos un poquito qué es a detalle, entre muchos otros conceptos, han transformado a las empresas enormemente y a la vida de las personas en general. Aquí voy a mencionar brevemente lo que serían las principales tecnologías que agrupan la transformación digital. Vamos a ver en un momento dado y más adelante cada una de ellas. No a detalle porque el tema es muy extenso y representaría una presentación para cada uno de estos rubros, pero pues sí quiero que tengan conciencia de cada uno de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, empezamos con lo que es el as a service, que al día de hoy pues ya no necesitamos comprar, sino que todo está disponible para renta. La parte del ERP, que es fundamental en las empresas, una empresa que no tiene un ERP pues tiende totalmente a desaparecer. El Big Data, la inteligencia de negocios, la inteligencia artificial, que son tecnologías que nos permiten analizar adecuadamente la información y con esas conclusiones, con esas información podemos determinar estrategias que incluso nos ayuden a hacer la automatización de procesos. Ya lo veremos un poquito más a detalle. Hay que ver también la parte de las redes sociales que pues están transformando al mundo. Las redes sociales ya es parte de nuestra cultura y ya hasta los bebés tienen sus propias redes sociales. La parte de las telecomunicaciones cloud, que muchos no saben que existen ni los beneficios que pueden traer. El Internet de las cosas, que el Internet de las cosas lo van a escuchar mucho durante los próximos años, ya lo veremos más adelante. Y un rubro que sin duda también es fundamental el día de hoy es la ciberseguridad. Y la ciberseguridad no como algo sencillo, sino, bueno, ya lo tocaré más adelante para que vayamos en orden. No es casualidad el orden en el que voy a presentar cada uno de estos conceptos, ya que es parte de una posible estrategia de evolución e implementación para cada tecnología. Comencemos pues por el concepto de as a service. En la antigüedad, y la antigüedad puede ser muchos años atrás, las empresas se veían obligadas a invertir en su propia infraestructura y su plataforma operativa. Los costos eran altísimos. Las inversiones para algo sencillo pues representaba un esfuerzo muy fuerte de las empresas. Y este concepto ha venido a revolucionar la industria de la tecnología, ya que la mayoría de la infraestructura y los servicios ahora se encuentran al alcance de nuestras manos con una simple renta, lo cual se cobra exclusivamente por el uso que se le da. Por ejemplo, si están pensando en almacenamiento y quieren contratar una capacidad de almacenamiento de 10 terabytes, y ustedes hacen un contrato para esta contratación, la empresa que les ofrece el servicio les va a cobrar exclusivamente por lo que utilizan. Por ejemplo, de estos 10 terabytes que yo contraté, si yo nada más estoy utilizando uno para guardar la información crítica de mi empresa, a mí me van a cobrar solamente por ese terabyte que estoy utilizando. Además, hay que considerar que puede ser una excelente estrategia fiscal, ya que se convierte
pues de utilizar un CAPEX a un OPEX, y hay muchos estímulos que pudiéramos aprovechar. Este concepto lo podemos ver aquí como el IaaS, que es el Infrastructure as a Service, toda la infraestructura, servidores, unidades de almacenamiento, dispositivos de red, firewalls, toda la parte de la infraestructura, pues ya no la tenemos que comprar. El PaaS es el Platform as a Service. Ya existen plataformas muy robustas, centros de datos, aplicaciones robustas, que también ya no necesitamos comprarlas, sino las podemos rentar. Y el Software as a Service, que ya también softwares que anteriormente eran muy costosos, que solo empresas de gran capacidad de inversión podían tener, ahora ya no, ahora ya un Salesforce, por ejemplo, es una maravilla para toda la parte de ventas, pues ya lo podemos tener en una empresa pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nada más vamos a contratar lo que necesitamos para que nuestra empresa pequeña funcione mejor y evolucione de mejor manera. Ahora bien, vamos a ver la parte del ERP, que es el elemento fundamental de cualquier empresa. Las compañías que actualmente no están trabajando con un ERP están condenadas a desaparecer, y no es broma, ya que es la parte medular para concentrar la información de toda empresa para su análisis posterior. Muy importante precisar que un ERP es el sistema maestro que coordina, regula e interactúa con toda la empresa. Por eso aquí en la gráfica yo les proyecto los módulos más importantes que deben de considerarse, ya que para muchas empresas tienen el mal concepto de que pues un ERP es lo que me permite producir el servicio que yo ofrezco, ¿no? Y no es cierto, o sea, un ERP es el que engloba todas las principales áreas de la empresa, si no es que todas, para poder concentrar la información, contrastarla y sobre todo poder aprovecharla y compartirla entre todos para una adecuada toma de decisiones. Están, por ejemplo, los módulos de producción, las áreas de contabilidad, de recursos humanos, toda la parte de logística, de análisis de información o business intelligence, las ventas, la ingeniería, la producción y la planificación, las compras o adquisiciones, el manejo de inventarios, los materiales, todo aquello que tenemos en una empresa debe de estar concentrado en un ERP, de tal forma que si el día de hoy yo saco un tornillo de mi almacén, ese tornillo va a tener un costo y ese costo se va a reflejar contablemente, lo va a disminuir del almacén, va a verificar si necesitas hacer una recompra del almacén, le va a informar a producción que pues ya el tornillo ya se ha entregado y que ya pueden fabricar lo que se necesita. O sea, todos comparten la misma base para que todos tengan una coordinación perfecta. La parte del ERP es fundamental y quien no lo tenga, sí los invito a recapacitar, que ahí es donde tiene que empezar su empresa a trabajar en esto de la transformación digital. Por otro lado, el Big Data se refiere a las bases de información monumentales, lo cual significa que no solo se trata de información producida por nuestra empresa, sino de todo el entorno alrededor que influye de manera directa con el proceso de nuestras empresas. Por ejemplo, las bases de datos del INEGI o la información sobre la INAI se puede concentrar en un Big Data para poder aprovechar la información del mercado y las conductas económicas pues, de nuestros clientes, de nuestro segmento, etc. El ejemplo más significativo puede llegar a ser los datos recabados por las redes sociales sobre los hábitos de consumo de todas las personas del mundo. Yo estoy seguro que en algún momento en su Facebook han recibido el producto, una pequeña publicidad del producto que exactamente estaban buscando. Y esto no es casualidad, es debido a la información que tenemos almacenada en el Big Data y que más adelante analizaremos con mayor detalle. Así como hice hincapié en la lámina anterior sobre la importancia del ERP, el Business Intelligence o BI es otro de los pilares fundamentales y más recomendables para que su empresa evolucione y se renueve continuamente para permanecer en las preferencias del sector.
El business intelligence o la inteligencia de negocios es la habilidad que existe para transformar los datos en información y la información en conocimiento, de manera que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. Actualmente, el business intelligence es lo que ha marcado la diferencia en las grandes empresas porque les permite adelantarse a cualquier tipo de suceso y prepararse estratégicamente de una manera muy sólida para tener los mejores resultados del mercado. Digo, por ejemplo, ahorita podemos ver el tema de McDonald's y histórico a que consuma uno McDonald's, porque McDonald's está pues cayendo fuertemente. ¿Y por qué? ¿Por qué Burger King sí y McDonald's no, no? Porque no se prepararon lo suficientemente con la anticipación que se requería y con la inteligencia para establecer una estrategia adecuada para que aún durante el confinamiento, pues la gente lo siga prefiriendo. Entonces, este punto es algo fundamental. Por otra parte, la inteligencia artificial es otra herramienta fundamental y ahora al alcance de la mano de cualquiera gracias a los servicios como Google o Amazon que ponen a disposición de todos en su marketplace un sinnúmero de aplicaciones inteligentes que básicamente nos sirven para la automatización de tareas repetitivas, identificar targets o blancos estratégicos, conocer hábitos de los consumidores, etcétera. Esto es algo muy importante porque cuando uno habla de inteligencia artificial dice, no, pues yo no estoy preparado para algo tan fuerte. Y lo que no muchos saben es que, por ejemplo, empresas como Google ya tienen en sus bases de datos o dentro de sus servicios módulos de inteligencia artificial, por ejemplo, chatbots o cosas que les puedan agregar valor a sus empresas por un costo que les sorprendería. Entonces la pregunta es, ¿por qué si el costo es barato yo no he comenzado a trabajar en una tecnología de este tipo? Ya que mis clientes, sobre todo, hay que considerar que ya están acostumbrados a desarrollar pues, el servicio y la tecnología que otros proveedores presentan, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes recapaciten y vean pues cómo podemos utilizar estas tecnologías en favor de nuestra empresa. Y esto nos lleva de la mano al segundo punto, que son las redes sociales, que hoy por mucho mueve al mundo, ya que existe una diversidad tan grande, que hasta, como les dije hace rato, los bebés ya tienen la suya, y se los digo por experiencia porque el mío es un experto, tiene 2 años, pero ya sabe dónde se va a conectar, cuáles son los videos que va a ver, no sabe hablar, no sabe interactuar, pero ya lo trae dentro de su ADN. Entonces, esa es la cultura con la que estamos creciendo y eso es lo que mueve a los seres humanos en la actualidad y a lo largo de todo el mundo. Aquí hay un dicho en internet que quiero compartir con ustedes que dice que cuando el servicio que te ofrecen es gratuito, es debido a que tú eres el producto. ¿Qué significa? Facebook te ofrece su servicio gratuito, Snapchat, Instagram, LinkedIn, hay redes sociales para todos, pero la finalidad de estas redes sociales es recopilar todos los hábitos que tenemos como seres humanos, como consumidores, a quién visito, a dónde voy, qué lugares me gustan, cuál es mi círculo de amistades, cuándo me siento deprimido, cuándo estoy contento, cómo expreso mis emociones. Y eso en conjunto con la inteligencia artificial, porque hay una serie de algoritmos que nos permiten tener un profile impresionante de lo que puede llegar a ser una persona. Y nos tienen clasificados de una manera que no creo que se lo imaginen. De hecho, quisiera recomendarles un documental que está en Netflix, está disponible en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales y seguramente los va a hacer recapacitar y reflexionar mucho
sobre estas herramientas, sobre los riesgos que traen estas herramientas y sobre las cosas que de alguna manera para los usuarios normales pues lo tenemos totalmente oculto, ¿no? Es un negocio verdaderamente millonario, donde empresas como Facebook se han hecho billonarias por el manejo de toda esta información y este conocimiento que tienen acumulado y cómo manipulan incluso nuestros hábitos para marcar una tendencia de cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que consumir, cómo nos debemos de vestir, cuál es la imagen que tenemos que proyectar, impactante y todo para incrementar las ventas, entre muchas otras cosas. Por eso les recomiendo ampliamente que vean este documental, les va a gustar y los va a hacer reflexionar mucho, sobre todo para quienes tienen hijos, en el uso supervisado de estas herramientas. Vamos entonces con la parte del Cloud Telecom. Es una tecnología sumamente funcional que nos permite generar ahorro y gran valor a nuestra operación y que facilita enormemente la integración de equipos de trabajo, dando paso a la integración de telecomunicaciones que se han transportado a través del cloud, dando una integración de servicios de telefonía, mensajería unificada, correo electrónico, correo de voz, fax y cualquier otro servicio de comunicación que se presente. Lo que hace es, todos los concentra. Imagínense que tienen un administrador de sus redes sociales y en lugar de entrar a Instagram, en lugar de entrar a Facebook, en lugar de toda la gama de alternativas que tenemos hoy en día, pues que solamente consulten una fuente y esa fuente los ayude a estar en contacto con todo el mundo. Así funcionan de igual manera las comunicaciones unificadas. Más adelante les preparé un pequeño caso práctico de una empresa que tomó la decisión de adoptarlas y pues los resultados fueron formidables. Y bueno, en cuanto al Internet de las Cosas o IoT, es muy probable que muchos de ustedes ya cuenten con el famoso asistente digital Alexa o el famoso Siri, que son el inicio de lo que conoces como la domótica o la implementación de hogares inteligentes, gracias a dispositivos que facilitan la automatización de ciertas tareas. En un futuro muy cercano van a existir más de este tipo de dispositivos que especies en el mundo, o sea que realmente el desarrollo apenas comienza, ya el mercado está inundado y aún está por invadirnos mucho más, ¿no? Y lo más alarmante es la dependencia tan grande que vamos a tener de este tipo de aparatos, sobre todo para la llegada de las ciudades inteligentes. Por eso es muy importante no perderlo de vista y subir a nuestras empresas a esta tecnología. Por ejemplo, empresas como Easy, y para quien lo tienen y para quien tienen Alexa, pues ya hicieron una interfase muy barata y muy sencilla que ustedes también pudieran implementar con gran facilidad dentro de sus empresas. Y en Easy, por ejemplo, tú te sientes a ver la televisión y le dices a Alexa, oye, ponle ahí en ESPN, ¿no? O ponle en el partido de fútbol y ya no tienes que mover las manos o ir a buscar el control remoto. Aquí lo más importante a considerar es que las ciudades van a cambiar trascendentalmente. Al rato les voy a presentar un pequeño video para que lo visualicen pues, de manera más visual, valga la redundancia, y se den cuenta de lo que nos depara el futuro. Y, por ejemplo, con la llegada de autos autónomos, los carros autónomos que ya se van a manejar solos, los semáforos van a estar interconectados entre ellos y van a poder compartir qué calle está más saturada, qué calle necesita un tránsito mejor, temas como la seguridad. Lamentablemente en México, pues bueno, no sé qué tan rápida vaya a ser la adopción de estas tecnologías de ciudades inteligentes, pero seguramente o más bien en Estados Unidos, ya pueden ver mucho de la tecnología que
que se está implementando con esto del Internet de las cosas. Por último, y no menos importante, dejé el tema más controversial para el final, porque puede ser considerado como el mejor amigo o la amenaza silenciosa capaz de destruir a nuestras empresas en tan solo unos segundos. Lejos de lo que se piensa de que la ciberseguridad son solamente el uso de antivirus, firewalls o antimalwares, la ciberseguridad es mucho más de eso. Se refiere más bien a toda la parte dedicada a mitigar todos los riesgos que una empresa puede tener. En las empresas la ciberseguridad de la operación empresarial, así como para evitar varios problemas como la filtración de información y pérdidas monetarias. Las empresas que cuentan con un adecuado plan de ciberseguridad implementado generan mayor confianza entre sus clientes, ya que poseen una capacidad de recuperación muy sólida ante cualquier adversidad. Y nuevamente refiero a la parte del confinamiento y la pandemia, que donde las empresas que ya habían adoptado la ciberseguridad como una práctica empresarial, pues de manera muy sencilla se pudieron sobreponer e incluso sacar provecho de esa situación. Hay 3 pilares en la parte de la ciberseguridad y todo va en torno a proteger la información, lo cual son la confidencialidad que le debemos de dar a la información. La información debe de ser solamente destinada para ciertas personas. La integridad, o sea, que la información sea fidedigna, sea sólida, y la disponibilidad para que siempre tengamos acceso a ella y con dicha información podamos transformar nuestras empresas. Hay varios métodos de control de riesgos. Tenemos, por ejemplo, la disuasión, la prevención, la detección y la corrección. Y dentro de nuestras estrategias tenemos que considerar pues toda esta fase y estos principios que marcan las buenas prácticas y los marcos de ciberseguridad en el mundo, como lo es identificar los riesgos, proteger a nuestras empresas de sus riesgos, detectarlos de manera oportuna, responder ante un incidente. ¿Por qué? Porque aunque tengamos un plan muy sólido, no estamos exentos a un ataque. Entonces hay que saber también y prepararnos para responder en caso de que seamos víctimas de un ataque y tener un plan de recuperación para salir adelante, para saber cuál es la cultura que debe de tener nuestros empleados para poderse recuperar, cómo debemos conducirnos y hacer prácticas, porque esto de las prácticas o simulacros es muy importante y nos ayuda a saber que nuestro plan está bien cimentado. No debemos dejar a un lado el factor riesgo. Quiero que vean una serie de herramientas que utilizamos y les voy a compartir a continuación. Por ejemplo, esto es algo en tiempo real y es de hoy. Aquí podemos identificar que solamente el día de hoy existen 21.441.000, ya se cambió, ya me la cambió rápidamente, ataques solamente el día de hoy. Aquí pueden ir viendo cómo los dispositivos que tenemos conectados en las empresas van reportando los tipos de ataques, si son malware, si son phishing, si son exploits, y nos van identificando pues quiénes son los más atacados o quiénes son los sectores. Por ejemplo, ahorita el sector gobierno, por el tema principalmente de las elecciones y la transición de gobierno en Estados Unidos, ahorita hay muchísimos ataques hacia Estados Unidos, lo voy a ver ahorita con otra herramienta. La parte de la educación, el tema de la educación a distancia con el famoso Zoom, es una herramienta que puede llegar a ser vulnerable y que se pueden filtrar ahí intrusos para hacer destrozos o conocer cierta información que puede ser
confidencial. Y, por ejemplo, el día de hoy está el sector de distribución. Ayer que estaba revisando esta misma información estaba el sector industrial y el sector financiero. Pero miren, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay un ataque que va de Argentina hacia México. Todos, básicamente van todos contra todos, ¿no? Aquí nos reportan, por ejemplo, los servicios financieros, los servicios de consultoría, de telecomunicaciones, de manufactura y de las aseguradoras, pues están siendo víctimas de ataque en este momento. Si se dan cuenta, esto es la hora local, estamos en tiempo real y parecería como si fuera, déjenme actualizar esta, como si estuviéramos viviendo una guerra, ¿no? Países contra países, donde se están atacando. Esto no es una simulación, es la realidad de lo que estamos viviendo, como lo pudieron apreciar. Millones de ataques se están viviendo simplemente en este día. Déjenme actualizar este mapa. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se distribuyen estos ataques, los tipos de ataques que hay, las localidades que están siendo atacadas. Por ejemplo, vamos a ver Estados Unidos. Estados Unidos, a diferencia de lo que yo pensaba, es el país número 4 más atacado en estos momentos. Este es el número de ataques que está recibiendo Estados Unidos en este momento. Vamos a ver qué pasa con México. México está situado en el país número 11. Entonces, imaginen estos delincuentes tratando de vulnerar a sus empresas. Estos ataques, ¿cómo funcionan? Funcionan con inteligencia artificial y empiezan a sondear sus empresas para ver dónde existen vulnerabilidades, y a partir de esas vulnerabilidades empiezan a tratar de suplantar algún código malicioso, ya sea para extraer información de sus empresas, ya sea para extraer información de sus cuentas bancarias, a buscar sus tokens. Ahorita, por ejemplo, en Santander, pues hay una fuerte enojo de muchos clientes donde de la noche a la mañana sus cuentas bancarias han desaparecido, y no es cualquier cosa. O sea, imaginen que los ahorros de su vida o las finanzas de su empresa de un segundo para otro desaparezcan. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Cuál es el plan para recuperar? Y obviamente no es algo sencillo de funcionar. Miren, ese es un ataque que se está viendo también en tiempo real. Esta herramienta me gusta mucho porque es muy visual y genera, pues, una gama de cómo van los ataques de país a país. Por ejemplo, Rusia es el país más atacado. Ahorita también vale mucho la pena mencionar el territorio que se está contemplando, que pues obviamente es una situación, una población mucho más extensa y pues más factible de recibir ataques. En Europa seguramente también, por ejemplo, aquí en Italia es el país número 8, España el número 9, Francia el número 6, Inglaterra el número 14. Fíjense, México está siendo más atacado el número 14 que el mismo Inglaterra. ¿Por qué? Porque los cibercriminales han detectado que México es más vulnerable, por lo tanto es mucho más rentable llegar a buscar empresas de México donde pues, se pueden extraer beneficios. Y esta industria es tan grande que se estiman más o menos unos 7.700 millones de dólares en pérdidas tan solo en México. Van 33 millones de consumidores afectados. Los datos cambian continuamente, pero las pérdidas en el mundo, por ejemplo, se estiman en 45.000 millones de dólares, y por eso se está convirtiendo en una de las industrias más rentables. Cada día más hay personas que se dedican a esto. Es relativamente fácil porque ya no es como antes, que tenía que ir uno con una máscara y una gorra y unos lentes oscuros a un banco a robar y arriesgar su vida, porque ahora ya detrás de una computadora que se puede conectar en un café internet
donde sea muy difícil de rastrear, uno puede extraer cantidades de dinero inimaginables. En verdad, es algo que hay que poner atención al respecto y hay que estar conscientes de que se tiene que hacer algo dentro de sus empresas para mejorar esta situación. Y nuevamente llegamos a la pregunta fundamental de, pues, ¿por dónde comenzamos, no? Sobre todo después de ver tanto contexto, tantas alternativas, tantas oportunidades de mejora o de ahorro o de disminución del gasto, se vuelve muy interesante e inquietante esta pregunta. Lo más importante es partir de la premisa de que cada empresa es diferente y con necesidades o prioridades distintas, por lo que hay que abordarlas como se debe y plantear una estrategia inteligente y de valor para asegurar un retorno de inversión acertado y acelerado. El paso siempre debe ser comenzar con un buen diagnóstico empresarial y en ese sentido yo me pongo a su disposición mi experiencia para ayudarlos con una consultoría adecuada a las necesidades de su empresa, que los ayude a conocer su nivel de madurez, que identifique las oportunidades de mejora, lo que aún no han explorado y sobre todo las que proporcionen un plan completo que pondere los hallazgos y beneficios para una adecuada toma de decisiones. Y por supuesto con el acompañamiento debido a una adecuada implementación y buscar una mejora de precios y un retorno de inversión bastante ágil. La metodología que me ha resaltado más práctica a lo largo de mi experiencia es comenzar con unas ciertas entrevistas o cuestionario para hacer un levantamiento inicial y en base a todos los hallazgos se establece un mapa de calor en lo cual se identifican cada una de estas áreas de oportunidad, áreas de mejora o riesgos potenciales y se les va poniendo un grado de criticidad o recomendación. Esto nos permite hacer un mapa de la curva de madurez que tiene su empresa, a dónde estamos situados, qué necesitamos hacer para mejorar la madurez de nuestras empresas y pues bueno, ya después realizar un plan de acción y priorización específico para cada uno de estos puntos. En este caso, las empresas son quienes toman las decisiones y determinan cuáles de los puntos deben de ser atacados, en qué orden, cuál es el presupuesto que quieren destinar a cada uno de ellos, qué beneficios visualizan y en base de ello empezar a trabajar. A continuación quiero compartirles 3 casos de éxito. Los primeros 2 son donde yo tuve la oportunidad y fortuna de implementarlos y llevarlos hasta una situación muy exitosa. El tercero es uno de los casos más representativos en la actualidad, donde podrán identificar todos los conceptos trabajando de manera plena. Aquí voy a hacer un truco porque desafortunadamente les iba a poner unos videos. Ah, sí, ya funciona. Sí están viendo los videos, ¿verdad? Bueno. Pues bueno, no quiero mencionar por cuestiones de confidencialidad el nombre de las empresas donde participé, pero son ejemplos claros de cómo obtener beneficios de manera inmediata y con una inversión mínima. Cada área, por ejemplo, en esta empresa de fabricación, trabajaba de manera independiente, cada quien tenía sus reglas y sus objetivos. La información que se compartía era de manera deficiente e inoportuna y obviamente no tenían cultura del trabajo en equipo. Gestionaban por separado su contabilidad, su control de almacén, los materiales, la fabricación, distribución y ventas. Cada uno era un nicho del negocio y cada uno trabajaba como su director o su gerente los consideraba mejor para ellos, ¿no? Pero no visualizaban las mejores en conjunto para la empresa. En este caso, por ejemplo, yo les recomendé la implementación de un ERP. Voy a hacer el comercial, que fue el de Microsoft, que se llama Dynamics. ¿Por qué Dynamics? Porque existen muchas alternativas como SAP, como Dynamics, como GD Edwards. Existen muchísimas alternativas en el mercado, pero les repito, dependiendo de las condiciones de cada empresa, es donde tenemos que determinar cuál es la mejor.
Por ejemplo, empresas que tienen sus procesos ya muy establecidos, muy maduros, muy bien estructurados y definidos, pues se les recomienda el SAP, que el SAP es un sistema sumamente robusto, no por algo es el mejor ERP en el mercado, por su robustez, pero también no nada más es la robustez lo que lo hace bueno, sino que es muy inflexible. Digamos que tiene que trabajar de manera muy cuadrada y muy perfecta. SAP es alemán y pues los alemanes regularmente siempre buscan la perfección de las cosas y no te puedes salir de esa mecánica. Entonces también para empresas que apenas están empezando con una cultura organizacional joven, donde no se han implementado muchos beneficios, pues les resulta trabajo adaptarlos, ¿no? Por eso implementé en este caso el de Microsoft, pero bueno, es dependiendo de cada tipo de empresa. Y por ejemplo, después de la implementación, se identificaron pérdidas por 2.600.000 debido a mermas y desperdicios de material. También el área de contabilidad identificó fraudes en cobranza y ventas. Hubo un caso muy interesante donde un chico estaba aplicando la cobranza de clientes que pagaban en efectivo y ese dinero, esos importes se iban a una cuenta de rubros no identificados. Entonces este chico se ponía de acuerdo con otras empresas y realizaba un depósito, o más bien aplicaba los pagos no identificados al beneficio de esa empresa. De tal manera que hasta que no reclamaba la empresa que originalmente pagaba y se verificaban todos los complementos, pues ya él aplicaba de manera adecuada pues esos rubros, ¿no? Y mientras tanto estaba financiando otra empresa que pues definitivamente se llevó un producto carísimo y jamás pagó por él. Entonces, este tipo de cuestiones son las que podemos identificar ya cuando tenemos control sobre nuestra información y control sobre nuestros procesos operativos. Hubo también un incremento de productividad del área de servicio tremendo, o sea, también pudieron desarrollar una estrategia de rutas bien definidas, se vinculó este ERP con una empresa de localización donde nos permitía hacer rutas críticas para los técnicos que iban a implementar un servicio. Se implementaron geocercas para que de manera automática cuando alguien, un técnico se salía de la ruta que se tenía marcado, pues inmediatamente le mandaron alerta y su supervisor se pusiera en contacto con él. Porque, como dice el dicho, ¿no? En arca abierta el justo peca y pues bueno, también es clásico que nuestros empleados, cuando no los estamos supervisando, pues toman las decisiones que más les conviene a ellos, no a la empresa, ¿no? Hubo también un incremento en ventas por la administración y de prospectos en un CRM que venía como parte del mismo ERP, una reducción de costos en distribución, fabricación y gestión de inventarios. Y pues bueno, en resumen, y para que se den una idea, es una empresa de tamaño mediano que tuvo que invertir $48,000 en la parte de la implementación y en la parte del licenciamiento anual ya bajo el esquema que los estoy mencionando de rentas, $10,090, ¿no? O sea que por 58, $60,000 vamos a suponer, ellos pudieron tener un retorno de inversión acelerado, pues simplemente con estos resultados que se dieron de manera inmediata. Y eso sin contar todas las áreas de oportunidad que tuvieron por tener una mejor administración de sus clientes, de sus prospectos, por poder ofrecer servicios más ágiles, visitas más inteligentes con los clientes, etcétera, etcétera, que el costo de oportunidad en este caso pues también es sumamente alto, aunque no fue cuantificado, pero definitivamente yo creo que incluso les trajo más beneficios que los que yo les estoy. Entonces es como debe de funcionar un ERP, con la integración absolutamente de todos los elementos de la empresa
Y vamos a ver un segundo caso. Perdón. Este segundo caso es de una financiera, una Sofón mexicana. En este caso en particular, tuve yo la oportunidad de implementar muchos de los conceptos que vimos en la plática de transformación digital. De hecho, les podría decir que se implementaron alrededor de 7. Esta fue el que menos éxito tuvo, pero pues, también se los quise poner de ejemplo porque son a veces acciones sencillas que podemos lograr y que nos reducen los costos de manera muy, muy dramática, ¿no? Por ejemplo, esta empresa, pues como la mayoría, yo creo, en México, contrató su esquema de comunicaciones de manera independiente. ¿A qué me refiero? Pues a que tenía sus líneas de teléfono normales, a lo mejor un pequeño conmutador que les ayudaba a manejar estas líneas, sus accesos a Internet de manera independiente, y tenía centro de ventas, pues también de manera independiente. Yo aquí lo que hice con ellos fue un análisis de costos. Definimos en conjunto cuál era el gasto que estaban generando ellos de manera anual por todos estos conceptos y se propuso un sistema de comunicaciones unificadas en la nube, cómo funciona, uno con acceso a Internet. Desde el Internet se conectan teléfonos tradicionales, se conectan computadoras o softphones, se conecta incluso a través de una aplicación, yo la línea la puedo tener en mi teléfono celular y puedo manipular perfectamente bien, ¿no? O sea, yo si a lo mejor estoy en un evento social, pero le quiero dar la impresión al cliente de que estoy en la oficina trabajando en un proyecto muy importante para ellos, al cliente en todo momento le va a salir el teléfono de la empresa, aunque yo esté en movimiento, ¿no? O de viaje. Y eso da la funcionalidad de que ya las fronteras se abaten completamente. Ya puede estar uno situado en cualquier parte del mundo, pero trabajar como si estuviera en una localidad geográfica única, ¿no? Unificamos todas las líneas móviles y todas las conexiones a nivel nacional. Con esto ya no era necesario tener un conmutador en cada una de las oficinas remotas, en cada una de las sucursales, sino que ya todo fue a través de Internet. ¿Qué ganamos? Ganamos supervisión de llamadas, grabación de llamadas, tarificación y reporte de llamadas, rastreos y monitoreo de las rutas. Hubo una conexión de manera natural a toda la parte del call center y el CRM, que eficientó las ventas y la cobranza de una manera espectacular. En verdad fue algo muy satisfactorio para el cliente. También hubo una integración de algunos otros servicios alternos que trabajaba esta empresa con la que se contrataron todo esto, como por ejemplo la parte de la seguridad de las redes y el monitoreo de las redes. Al ser una empresa financiera, pues es una parte muy crítica y regulatoria, y que hacerlo con empleados internos, con tecnología interna y con inversión interna era sumamente costoso y no se iba a comparar contra la tecnología que una empresa de telecomunicaciones a nivel mundial pues puede llegar a tener y a montar, ¿no? Entonces, todos estos beneficios se pudieron sumar en un solo paquete y al final, cuando pudimos comparar lo que era el gasto que ellos estaban teniendo contra el gasto de esta solución tecnológica, pues se dieron cuenta de que se podían ahorrar un 43% contra lo que menos, obviamente un 43% menos contra lo que se estaba gastando. Y aparte, algo muy interesante que les puedo mencionar es que debido a la movilidad y coincidió con un sismo que hubo, no recuerdo bien el año, pero hubo un sismo que dejó al corporativo, las oficinas del corporativo, de manera vulnerada. Entonces nos impidieron el acceso durante 3 semanas en lo que verificaban las condiciones del inmueble. Y pues el director llegó conmigo y me dijo, oye, ¿qué hacemos? No puedo parar mi operación. Le dije, no te preocupes,
Todos tus empleados desde su casa van a recibir el mismo número de llamadas, se van a monitorear de misma, van a trabajar con el software tal cual como si estuvieran dentro de la empresa. Y aparte, se tomó la decisión de que en lugar de comprar teléfonos normales de escritorio, pues todo se fue hacia teléfonos móviles, ¿no? Hicimos una alianza con Telcel, hicimos un buen esquema de equipos adecuados para estas necesidades. Y pues ya, o incluso en algunos casos se llegó a tomar la decisión de utilizar los equipos de los mismos empleados con un software de monitoreo, lo cual redujo todavía los gastos mucho más, de tal manera pues que ya todos iban con su celular y recibían las llamadas de los clientes del conmutador, del IBR, del call center de cobranza, del call center de ventas, de toda la parte de atención a clientes, y se mandaban las llamadas de manera ordenada a cada uno de los integrantes que trabajaban en ese call center, ¿no? Y cada quien desde su casa. Y cada quien estaba siendo monitoreado de cuántas llamadas recibía al día. Cada quien estaba monitoreado por su supervisor de que las llamadas se atendían de manera adecuada. Y cada quien estaba regulado por el software con el que estaba trabajando. Entonces, imagínense, hay un ahorro en gasto, hay una mejora oportunidad de implementar tecnología que nos ayuda a eficientar nuestro proceso. Y además fue tan exitoso que en este caso en particular el director general tomó la decisión de desalojar una parte del área de las oficinas centrales del corporativo, donde justamente todas estas personas estaban ubicadas, y pues se dejó de pagar la renta de media instalación de todo un piso que bueno, eran 2 pisos que se tenían contratados, pero en este caso en específico la mitad de un piso pues se dejó de pagar renta, y pues imagínense también la disminución en costos que esto trajo gracias a la adopción de esta tecnología que la implementamos en no más de 20 días. Y eso nos ayuda y nos hace recapacitar pues qué oportunidades estamos perdiendo por no tomar decisiones adecuadas. Ahora bien, les voy a platicar de este que yo considero que es uno de los casos más representativos a nivel mundial. Se trata de los almacenes Alibaba, para quienes los conocen, es una empresa oriental que atiende principalmente el sector del business to business. Es algo muy similar a lo que es Mercado Libre o Amazon, nada más que ellos están más enfocados a mayoristas y que incluso han tenido tanto éxito con este grado de automatización que ya abrieron una división que se llama AliExpress, donde se puede pedir de manera ya unitaria, ¿no? Esta empresa fue creada en 1999 por un grupo de 17 amigos y un socio capitalista que decidieron llevar a cabo su idea de crear una plataforma enfocada al sector business to business, en el que querían unir a empresas chinas con empresas en el extranjero, creando un marketplace de valor y a agilizar y que fuera más ágil y más seguro. El ejemplo que tenemos aquí en la automatización de estos almacenes es impresionante, con el uso de bandas robóticas, con códigos de barras. Estos robots que estamos viendo ahorita en el video, manejan absolutamente todos los inventarios. Como pueden ver, se meten abajo de un anaquel, lo transportan, lo ponen justo con el operario humano que va a sacar alguno de los elementos para poder hacer el envío y listo, ¿no? Entonces es impactante ver cómo están operando estas empresas. Ahorita que den un paneo de lo que es la empresa en su totalidad, impacta ver que ya no hay humanos, ¿no? O sea, lo que antes hacían muchísimas personas, pues hoy lo están haciendo los robots. Y miren, por ejemplo, ahí llega el robot cuando termina su jornada y se conecta para poderse abastecer de energía eléctrica ellos mismos. O sea, son totalmente autónomos. Esto en conjunto con la parte de los códigos de barras, las bandas inteligentes que van distribuyendo los productos de acuerdo a cada mercado, de acuerdo a cada sector. El uso de drones es impresionante también en este video, creo que no se alcanza a ver,
pero los drones para los sitios que son demasiado elevados y que es difícil de poder inventariar por la altura, llega un dron, se posiciona en los pallets y pues lee el código de barras de cada producto y recibe y retorna una notificación al operador. Estos videos que están viendo es lo mismo, pero que lo copió Amazon. Amazon fue el segundo en implementarlo. Y pues obviamente por eso tenemos una capacidad de respuesta de que cuando yo pido algo, al día siguiente lo tengo en la puerta de mi casa con un costo mínimo. Lo increíble de estas empresas es que lo que ustedes están viendo, cada que alguien escanea un código de barras, en ese momento se refleja en la contabilidad de la empresa, se refleja en los estados financieros, se refleja en los almacenes, se comparte con la gente dedicada a la parte de ventas o a la parte de inteligencia de negocios para ver en tiempo real cómo está operando la empresa. Y aquí me interesa su debut en la bolsa en 2014, logró batir todos los récords al lograr recaudar un total de 25,000 millones de dólares. Y en 2014 también consiguió ventas por 9,340 millones de dólares durante un solo día. O sea, imagínense lo que es una utilidad, o más bien unas ventas de ese nivel, ¿no? En 2017 todavía creció a 25,000 millones de dólares y en 2018 consiguió facturar más de 30,000 millones de dólares en un solo día. Increíble que parezca, pero esto es gracias a ese grado de automatización, a ese uso y aprovechamiento de toda la tecnología y de todos los recursos que existen disponibles para beneficio de las empresas, ¿no? Ahora bien, estamos por presenciar el inicio de una nueva revolución tecnológica con la llegada de la 5G. Déjenme ponerle play al video. Me interesa mucho que vean esto. La 5G está a la puerta de la esquina. Por cierto, ya se encuentra disponible en países como Estados Unidos, China, Asia, Europa, en algunos países de Europa. Y en México se estima que a finales del 2021 ya esté funcionando. Pero pues ustedes pueden ver lo que desde la salida del nuevo iPhone, que ya viene preparado para la 5G, debemos especular que existe una gran presión por implementar esta tecnología cuanto antes, y lo cual va a cambiar drásticamente nuestras vidas. Básicamente el 5G es la velocidad de conexión, es una autopista. La velocidad actual de transmisión que tenemos con empresas líderes como Telcel es de 125 megabytes por segundo, y con el 5G pueden llegar hasta velocidades de 10 gigabytes por segundo. O sea, abismalmente es increíble. Te permitiría bajar una película en formato de super alta resolución 8K en un segundo, para que se den una idea de cómo funcionaría esto, ¿no? Y el resultado es que prácticamente todo va a estar interconectado entre todo, ya que la carretera lo va a permitir, consiguiendo grandes cambios como por ejemplo que los carros ya sean autónomos, entre muchas otras utilidades. Este video que estamos viendo es un ejemplo de los cambios en nuestros hábitos que veremos en los próximos 3 años. Y por increíble que parezca, este video se realizó hace 11 años. Y ahora ya es pues, prácticamente una realidad. Todo lo que están viendo ya está disponible. Mucho de la tecnología que han visto la maneja Huawei. El uso de dispositivos que centralizan toda la información y solamente transmiten el video hacia los dispositivos móviles también ya es una realidad. Aquí, por ejemplo, la persona llega a su automóvil, su automóvil la reconoce y sabe quién es, sabe cuál es la ruta que va a seguir, la va a ir asesorando, le va a dar la opción de si ella quiere conducir o si el auto lo hace de manera automática. Le da pues instrucciones de clima, de negocios, de la bolsa, en lo que ella va conduciendo. Las ciudades, si se dan cuenta, ya tienen anuncios inteligentes.
ya todo está interconectado de tal manera que si hay un accidente, pues el accidente le va a notificar al automóvil que tenga cuidado y le va a sugerir rutas alternas para poder no verse afectado por esto. Las ciudades ya, miren, ahí es interesante cómo se tienen mapas, se pueden ver sugerencias de comercio. Estos mapas ya nada más uno lo presiona y se lleva toda la información automáticamente a su dispositivo móvil. Por ejemplo, aquí es la parte del diseño de modas y algo que se conoce como la realidad aumentada, donde a través de simulaciones digitales ya vamos a poder, por ejemplo, en un comercio, saber y elegir la ropa que vamos a vestir. Estos aquí los diseñadores que están viendo cómo lo van a manejar. Y bueno, ahorita van a ver cómo ya le llega al cliente. Y el cliente ya nada más llega a la tienda de retail y en esta tienda de retail lo que va a hacer... Un segundo, por favor. En esta tienda de retail lo que va a hacer es justamente ya nada más seleccionar lo que es de su preferencia, lo que la hace lucir mejor. Los escaparates ya activos de tal manera que no les sorprenda que de repente el modelo que está modelando, valga la redundancia, la ropa sean ustedes mismos. Uno ya nada más llega, hay modelos ahí de realidad aumentada, se escanean nuestras caras, y se escanean nuestros cuerpos y se escanean nuestras tallas, de tal manera que pues uno ya nada más tiene que llegar y decir, ah, pues me gustó para mi outfit de hoy y pues lo adquiero, ¿no? Y eso dentro de una serie de tecnologías muy, muy interesantes que estamos ya prácticamente a nada de disfrutar. Las ciudades inteligentes, como les digo, también es una realidad. Los semáforos, cuestiones de la seguridad, la prospección de clientes. Lo que quiero que vean con este video es cómo se va a transformar la realidad en nuestro mundo en los siguientes años y que los ayude a reflexionar cómo nos estamos preparando nosotros para afrontar todas estas tecnologías. Y como les decía, este video se hizo hace 11 años y hoy es una realidad. Lo que vamos a ver en los siguientes 10 años es tecnología similar a la que vemos con los Avengers. Microsoft está desarrollando y trabajando muy fuerte en toda la parte de los hologramas, de tal manera que ya vamos a poder interactuar con un mundo holográfico, ya vamos a poder diseñar para la parte de la medicina, para la parte de la ingeniería, para la parte de la minería, el uso de estos dispositivos que les permitan hacer exploraciones a bajo costo y sin riesgo de personal, que les den alternativas de cómo pueden mejorar su día a día, ¿no? Y que a nuestros hijos, a nuestros descendientes les ayude también para tener una experiencia mucho más moderna, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los autos ya, si el auto es autónomo, los autos van a rotar los asientos de tal forma que pues van a poder tener una reunión de negocios, una sala de juntas dentro del automóvil en lo que se están desplazando hacia el aeropuerto para ir a visitar un cliente o algo por el estilo, ¿no? Y donde pues ya realmente las distancias se acortan porque ya no tiene que viajar, ya no tiene uno la necesidad de viajar hasta las instalaciones de nuestros clientes o nuestros prospectos, porque la tecnología misma pues ya nos permite, ¿no? Que incluso desde la ventana de su auto pues puedan atender una videoconferencia. Entonces, a mí en lo particular me apasiona mucho pues esta realidad que estamos por afrontar. Vienen cosas muy emocionantes. Hay que poner atención y hacer pues un plan estratégico que nos permita tomar buenas decisiones. Aquí les voy a dar unos pequeños consejos para una consultoría inteligente. No todas las empresas requieren de la misma tecnología, es algo muy importante. Cada una tiene necesidades diferentes. Dice, no busque seguir tendencias, sino la implementación de tecnologías que agreguen valor a su negocio.
e incrementen las ventas o reduzcan sus costos. Esto es también un punto muy importante para su toma de decisiones. No permita que su empresa se adecue a los productos. Es mejor utilizar varios productos que complementen a su empresa. Algo que me ha pasado a mí mucho y que estoy muy acostumbrado a vivir es que consultores llegan que pertenecen a una marca o a un fabricante en particular y pues lo que quieren es mover sus productos, ¿no? Aunque no los necesitemos, pero ellos buscan la manera de cómo colocarlos y pues eso definitivamente representa una amenaza para nosotros. Base sus decisiones en un análisis de las condiciones de su empresa y sus objetivos. Visualice los beneficios de crecer su negocio y planifique las acciones para alcanzar sus objetivos. Priorice debidamente los hallazgos y todo debe de ir a su debido tiempo. O sea, no hay que acelerar las cosas, no porque yo les estoy diciendo que el futuro está a la vuelta de la esquina, tenemos que hacer un plan acelerado. No, yo creo que es importante hacerlo en orden, hacerlo estructurado e ir obteniendo beneficios y hasta obtener los beneficios, pues dar el siguiente paso. No hay que casarse con unas... Importante aprovechar lo mejor de cada mundo. Consiga el apoyo de una opinión imparcial que esté dispuesto a ponerse la camiseta de su negocio. Comience de inmediato, no espere a que su entorno lo force a tomar decisiones. Quien tiene el control y la determinación siempre lleva la delantera sobre sus competidores. Y por último, la reflexión del día es, pues, ¿dónde están ustedes posicionados actualmente, no? Y lo más importante es, ¿hacia dónde quieren llegar? Y por último, ya para no quitarles más su tiempo, porque ya me extendí bastante, los quiero invitar a reflexionar brevemente sobre el estatus de sus empresas por medio de este pequeño cuestionario. Es algo que diseñé muy a la ligera. La idea es que contesten ustedes cada una de estas preguntas y que se pongan la puntuación que viene aquí. Por ejemplo, la primera dice: durante el periodo de la pandemia, su empresa mantuvo su operación normalmente. Si es sí, súmense un punto. Si es no, pues son 0 puntos, ¿no? Durante esta pandemia, sus utilidades se incrementaron, súmense 2 puntos, se mantuvieron, sumen un punto, o disminuyeron. Es una reflexión que cada quien debe de meditar de manera independiente y de manera sencilla. Yo los invito a que lo hagan en este mismo instante y que analicen sus resultados, ¿no? Si sus resultados son de 10 puntos o superior, pues felicidades, están ustedes ya dentro de una empresa sumamente exitosa, donde seguramente van a ser los líderes que van a marcar el futuro de nuestras empresas, ¿no? Y el modelo a seguir. Si su puntuación fue superior o igual a 7 puntos, pues bueno, quiere decir que su nivel de madurez es sólido, que van por muy buen camino, y pues bueno, hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Si es mayor o igual a 5 puntos, pues están en ese proceso y también es una buena noticia, pero sin embargo, si es menor a 3 puntos, pues hay que identificar que se requiere mejora. E incluso si es menor o igual a 1 punto, pues la atención que deben de poner a estas situaciones es urgente. En resumen, es la presentación que les tengo el día de hoy. El tema, les repito, es algo sumamente extenso. Cada uno de los temas son muy apasionantes cuando son vistos en detalles. Si alguno en particular tiene interés sobre alguno de los temas, con mucho gusto yo puedo organizar una nueva reunión o otro taller para que ustedes conozcan más al respecto. Una de las ventajas sobre la consultoría que yo ofrezco es que no tengo compromisos de ningún tipo con algún fabricante o tecnología en particular. Y mis asesorías son basadas en los hallazgos identificados de acuerdo a las necesidades específicas u oportunidades de sus empresas. Entonces, digamos que es un traje a la medida, con el uso de los mejores materiales disponibles y al menor costo posible.
No sé si tengan dudas hasta aquí, algún comentario. Miguel, ¿tú me puedes ayudar a coordinar si existe alguna duda? Sí, estoy checando justamente el chat. No tenemos aquí alguna pregunta. No sé si ustedes quieran aperturar sus micrófonos, si quieran hacer alguna pregunta o tengan alguna duda acerca de este tema en particular. Yo sé que es mucha información y es muy difícil de digerirla. Lo más importante es que mediten sobre todas estas cuestiones y seguramente después tendrán inquietudes y les repito, yo estoy a sus órdenes. Entonces, ya sea a través de la asociación o directamente me pueden contactar sin ningún problema, ¿no? Claro que sí, Alfonso, muchísimas gracias. Mira, no veo ya ninguna pregunta, pero bueno, yo creo que ya está todo claro. De cualquier forma, ya tenemos aquí tus datos, aquí por si lo quieren checar. Por favor, aquí están los datos del licenciado Alfonso Troncoso. Tenemos su correo electrónico, teléfono y la página para que lo puedan buscar para temas de asesoramiento. Bueno, Alfonso, te agradezco muchísimo la atención, te agradezco por esta increíble sesión para todos nuestros asociados. No me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado a esta sesión. Qué bueno que les gustó. Rafael Torres, muchas gracias por toda la información, muy buena la presentación. Daniel Arcos, excelente taller, muchas gracias. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por esta ponencia. Y bueno, me quedan nada más que agradecerles a todos y que pasen una excelente tarde. Un privilegio compartir con todos ustedes. Gracias por su tiempo. Muy buen día, hasta luego. Hasta luego.